Hola gordita, hola gordita. ¿Cómo estás, gordita? ¿Feliz? ¿Triste? ¿Enojada? ¿Bañándote? ¿Cómo estás, mi gorda? Bonjour mes amis, bon temps, et c'est une journée maravillosa. Ay, no la quiero agarrar porque anda enojada. Ustedes no lo saben, pero hay que tenerle miedo a los gatos. Bueno, en este capítulo 15 llegamos a la mitad, mes amis. En este capítulo 15 vamos a hablar de cuando se empieza a poner turbia la relación. O sea, aquí y así, no solo se enojen, se espanten. Pues ya ven que les había hablado de esta parte del choque. Lo que me faltó decirles del choque es que nuestro querido Oz chocó como entre la universidad y más o menos como por el trayecto que te harías de regreso de la casa de Max, ¿no? Entonces, una vez que ya paró todo esto de que ya al fin arreglaron en juzgados todo esto del choque y él pagó este dinero que era mío, me creerán que nuestro queridísimo Oz chocó en ese trayecto y cuando yo le reclamé, le dije, yo sé cosas, yo sé por qué venías de allá. Él empezó a decir que yo estaba mal de la cabeza, que me estaba imaginando cosas y demás. Yo le decía, la mierda siempre flota, la mierda siempre flota. Y tú sabías dónde vivía ella, porque yo te dije más o menos dónde vivía ella. Y si tú fuiste a hacer todo eso, ¿como por qué? Pues todo esto de los juzgados y demás, pues se unió con la supuesta denuncia que había puesto Max por esta parte, pero Max decía un montón de cosas, ¿no? Decía que Oz le fracturó un brazo y que había roto una ventana, un montón de cosas, pero ¿no les parece curioso que todos los días subía foto de aquí en el gym? Les presumo mi mini cinturita, porque yo sí tengo cintura, no como otras, o sea, refiriéndose a mí. Y yo, ¿quién le explica? ¿Quién le explica, no? O sea, de que quizás no tengo la cintura muy pequeña, pero mi complexión en general hace que sea muchísimo más pequeña de lo que es mi cintura. Digo, si quieren ver en mis TikToks, ahí se ve perfectamente mi anatomía real. Entonces, para mí sí era esta parte de, es que nunca me has visto, ese es tu problema. ¿Tú crees que yo estoy como cuando empecé a andar con Oz y dejé de entrenar MMA? O sea, tú crees que estoy así, pero es que ni siquiera me conoces y no me has visto y ni siquiera has visto mi físico y tú te empiezas a hacer unas ideas de mi físico y como tú tenías estos problemas, porque yo me imagino que Pepita te llegó a decir que estabas bien obesa y cosas así, pero pues es que tú mides que 1,60 y con 100 kilos, pues evidentemente te ves obesa. Bueno, yo mido 1,73, o sea, yo soy muy alta y con 100 kilos, pues como todos se me van a la cadera y al trasero y al pecho, pues yo me veo muy voluptuosa, ¿no? No llego a verme súper gorda o algo así, porque pues mi grasa, bueno, la única que no me gusta que se me besan los brazos, pero mi grasa termina yéndose a lugares buenos. En fin, entonces Max decía que un montón de cosas, de que esto, de que lo otro, pero siempre era como aquí presumiéndome mi mini cinturita y cosas por el estilo que a mí me hacían decir, ay, pobre Max. Y aquí empezamos a tener todas estas peleas de estos apodos, por ejemplo el de Borrega, que él me decía Borrega porque decía que yo estaba bien, qué palabra usaré para que no sea una mala palabra. Bueno, usaba la palabra que empieza con pen y termina en beja, que yo estaba bien así y que por eso hacía puras cosas así, ¿no? Y, y
por eso él decía que yo no podía ir a ningún lado sola, porque decía que si lo hacía, pues como yo estaba bien así, me iban a pasar muchas cosas, ¿no? Pero yo le decía, pues yo nunca he chocado como tú, por ejemplo. Yo nunca he estado en situaciones así. Y pues aquí empezamos a tener muchas peleas y era donde él me decía, yo hice esto, yo hice aquello, porque por ejemplo, al lugar al que entré a hacer mis prácticas, am, estaba aquí uno de los chicos con los que él se había peleado al principio por lo que él había dicho de mí, ¿no? Y, y pues Oz estaba muy enojado porque yo me estaba hablando con este chico, pero pues era un chico que me ayudaba mucho, ¿no? Era un chico con el que ya me estaba haciendo amiga y él era como de, ¿cómo puedes ser amiga de una persona así? Y yo, pues es que es una buena bestia. Y él, no, es que él te dijo y él hizo y demás, ¿no? Y yo no sabía a qué punto quién de los dos alguna vez tuvo la verdad, ¿no? O sea, a mí me queda darle el beneficio de la duda a los dos. Y en general, ah, es que los hombres, cuando uno les dice hola, ellos ya creen que tú los estás viendo de rodillas, ¿no? Y con la boca abierta. Y es un... Por eso luego no sé si ser educada, porque la gente se hace unas ideas acá arriba en su cabeza bien raras, ¿no? Y ya, pues empezamos a tener otra vez muchísimas peleas, ¿no? Que son todas estas peleas del tercer año que no llegué a contarles, porque pues empiezan más al final del tercer año. Y yo ya, para todo esto, empecé a enfermarme, ¿no? Empezó mi salud a verse deteriorada por todas estas cosas que eran estas peleas. Pues porque si nos íbamos a pasar peleándonos, si nos íbamos a pasar gritándonos, si nos íbamos a pasar así todos los días, es decir, nos acostábamos peleándonos, nos despertábamos peleándonos y demás, pues evidentemente mi salud empezó a deteriorarse bastante, ¿no? A mí me costaba mucho levantarme en las mañanas y yo no sabía cómo por qué era, ¿no? Eh, yo llegaba tarde a mi trabajo si es que iba, que era donde hacía mis prácticas, y pues yo lo eché a que no me gustaba, ¿no? Y lo único que me gustaba es que yo seguía dando clases en apoyo a un profesor y cosas por el estilo y eso me gustaba mucho. Y ahí como yo no sabía qué hacer y empecé a buscar como cosas que me gustaban hacer, yo empecé la inscripción a mi segunda licenciatura, que si Dios quiere, que si el universo me lo permite, ya termino en agosto. 2 meses. 2 meses es lo que me falta, pero yo ya estoy harta, ¿no? Pero en ese tiempo pues, yo creí que yo iba a aprender muchas cosas que quería aprender, ¿no? Pero pues al menos ya está prácticamente terminada. Me quedan 2 materias. Y yo estoy como de ya, suéltenme, ya. No sé ni siquiera si la voy a titular, pero el chiste es que ya no quiero seguir tomando clases, ¿no? Pero pues ya son 2 meses, ya que son 2 meses. Y eh, con todo este estrés y demás, y bueno, antes de entrar a lo de mi salud, pues también cabe recalcar esa vez de que era pandemia, o se estaba en casa de sus papás por todo esto que se estaban peleando y demás. Entonces yo fui a Costco a comprar cosas de dos, y ahí es donde sucedió esta parte del chico de Costco. Yo le dije como de, jajaja, qué gracioso con este chico. Y yo era como de, no, es que cómo hiciste, es que estás bien, por eso pasa lo que te pasa, y es que no sé qué, y bla, 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 ¿no? Y un montón de cosas que me decía, que para mí era según yo te conté algo gracioso, ¿no? Para mí te estaba contando una situación graciosa que me pasó y tú terminas regañándome, ¿no? Cuando pues para mí no fue esa situación que tú crees, porque pues no es como que le haya pasado el número de teléfono, no es como que nada de eso, ¿no? Entonces pues yo terminaba regañada porque se le hacía guapa a otras personas. Y, y yo en su momento, yo sí creía que era mi culpa, ¿no? Yo sí creía que era mi culpa, pero pues yo me iba en pantalón de mezclilla y una playera normal, ¿no? Entonces para mí era pues, ¿qué quieres? Que salga con uno de estas vestimentas de los iraníes, donde solo se me vean los ojos, o qué onda, ¿no? O sea, si eso no es mi culpa.
no es mi culpa. Y entonces ya después de todo esto, pues yo fui a mi revisión anual y en mi revisión anual salió que yo estaba teniendo muchos problemas de salud por toda esta parte de que yo me vivía en constante estrés y pelea, constante con os. Esto hacía que a mí me pasaran muchas cosas en mi cuerpo. Una de ellas es que yo me la viviera en situación de estrés y alerta, ¿no? Por todas estas peleas. Y esto empezó a hacer que yo dejara de menstruar y que yo tuviera muchos problemas femeninos porque mis hormonas se querían alimentar de otras para poder estabilizarse, ¿no? Y pues evidentemente si estaba en una situación de estrés constante y pelea, pues a mi cuerpo no le importaba si podía o no tener hijos, lo que le importaba era sobrevivir, ¿no? Por eso empezaba a tener todos estos problemas, donde se me desarrolló un SOP, donde no podía bajar de peso. Yo no entendía por qué no podía bajar de peso cuando para mí bajar de peso era muy fácil. Y todo esto empezó a ser muy complejo, ¿no? Porque yo me enojaba conmigo porque no podía bajar de peso, pero cuando Oz veía que bajaba de peso, él quería que festejara comiendo algo, pues ahora sí, comida insana, ¿no? Ya sea 10, 15 tacos a las 11 de la noche, o ya sea pizza o cosas por el estilo. Y cuando le decía, oye, es que yo no quiero comer esto, pues él se enojaba, ¿no? O cuando yo le decía, es que a mí me gusta mucho comer sushi, él decía, es que eso no es comida y no me dejaba comer sushi, ¿no? Hiciera estas cosas para mí como, es que qué necesidad de ni siquiera encontrar un equilibrio en la comida, ¿no? O sea, la comida es un motivo de pelea cuando se supone que deberíamos de pasar el rato porque no nos hemos visto en todo el día y disfrutar la compañía del otro. Pero pues no pasaba así, ¿no? Y pues ya esto es la segunda mitad del tercer año, ya, ya íbamos por eso de finales del año de pandemia y pues aquí empezó una parte que me gustaría que él nunca hubiese visto, que am, cuando él estaba aquí y él estaba seguro dormido en la sala o algo así, este año de pandemia, yo a veces me peleaba con mi mamá y yo veía o escuchaba todos estos comentarios que me decía mi mamá, ¿no? Los cuales hacían que yo pasara como, mamá, tranquilízate, mamá no quiere salir a caminar aún. Estás mal, deberías de... Yo le decía de todo a mi mamá, ¿no? Y mi mamá también, y nos empezamos a gritar y yo era como de, ¿están bien? Y pues todos estos comentarios que escuchaba Oz, que decía mi mamá hacia mí, que hacían que yo perdiera el piso, Oz después los usaba conmigo, ¿no? Que siento que eso es algo que se me hizo muy bajo de Oz, que era replicar estas cosas que me decía mi mamá, ¿no? Una de ellas que recuerdo mucho que me dijo cuando estábamos terminando era, es que tú estás sola, es que te vas a quedar sola y nadie te quiere. Y por eso tienes que estar conmigo, ¿no? Que para mí era esta parte de en qué me metí, ¿no? O sea, yo no fue como de, si me voy a quedar sola, fue un... Lo bueno es que me quiere, porque si no me quisiera, ¿cómo estaría esto, no? Y yo no lo tomaba en serio porque una cosa es que me lo diga la persona que me puso ese botón en mi cabeza y otra muy distinta es que me lo diga una persona que ya ni siquiera quiero en mi vida, ¿no? Entonces por eso estas peleas llegaron a ser muy complejas porque Oz luego usaba frases, ¿no? Él escuchaba cómo me peleaba con mi mamá y luego usaba estas frases, lo cual hacía que fuera una cosa bien compleja, bien incómoda, que yo me la pasara mal con uno y mal con el otro y yo ya no quisiera, ¿no? O sea, yo quería un fin de semana de paz y mi fin de semana era seguir trabajando, jugando videojuegos e ignorando a estos dos, ¿no? Y estos dos luego se peleaban, ¿no? Y al principio me gustaba porque pues él estaba como medio aquí y hacía que mi mamá no se peleara tanto conmigo,
pero después a mi mamá le daba igual, o luego se peleaba Oz con mi mamá y Oz se iba y me dejaba a mi mamá bien enojada y yo tenía como que torear a la fiera y a veces me terminaba escondiendo otra vez en mi cuarto y yo, hoy no me quiero pelear. Y pasaban todas estas cosas, ¿no? Que lo hacían todo muy complejo, lo hacían todo muy complicado, siento que si yo le hubiese tomado esta importancia de arreglar la relación con mis papás desde mis 21 años, antes de salir con Oz, para empezar ni siquiera hubiese andado con una persona como Oz, ¿no? Porque me hubiera dado mucho red flag. Para mí él hubiese sido de estas personas que no eran compatibles conmigo y no hubiese habido problema, ¿no? Porque yo no hubiera andado con él. Ni yo de hoy jamás andaría con una persona así, ¿no? No andaría con una persona con la que evidentemente no soy compatible. Y todas estas cosas hacían que Oz creyera que me conocía, ¿no? Y sí, quizás era de las personas que más me conocían, pero por ejemplo mi Honey sabe esta parte de darme espacio. Y que el darme espacio no es que yo esté enojada contigo, no es de que yo no quiera hablar contigo, es simple y sencillamente necesito espacio. Y si mi espacio es dormirme todo el sábado, que es lo que hice el sábado y parte del domingo pasado, pues es mi espacio y yo lo necesito. Y mi hijo ni siquiera me pregunta ni cómo estoy ni nada, solo es, ¿estamos bien? O ya el lunes te extrañé. Y yo sí, es que a veces necesito desconectarme, ¿no? Em, en general, todo esto que no conté del tercer año era porque no quería que se viera este sesgo hasta que escucharan el capítulo de Light to Me, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que yo empecé a unir y desglosar todo esto del tercer año, esta parte de que Oz chocó como en trayecto de la casa de Max a la universidad, todo eso, pues para mí fue un curioso, ¿no les parece? Qué curioso que si se supone que tú no tienes nada que hacer de ese lado de la ciudad, de ese lado hayas chocado. Y que Oz no fuera como un, fui acá, o es que estaba haciendo esto, sino fuera un, estás mal, todo te lo inventas, Para mí fue un, sí lo hiciste, no sé qué hiciste, pero sí lo hiciste. Y yo, el hecho de que se pusiera así de violento, así de loco, así de, para mí era un, es que qué poca, ¿no? Qué poca que yo tenga que estar ahí para él y todo esto, y él no puede hacer lo más básico y lo más mínimo, que es respetar los acuerdos de la relación, ¿no? Y yo siempre era como un, que yo estaba mal, que yo no podía ir sola a ningún lado y demás, pero el que se peleaba, el que chocaba, el que se le perdían las cosas, pues era Oz, ¿no? Entonces era esta parte de, tú estás mal, yo estoy perfecto, pero pues, nadie es perfecto, ¿no? Para empezar, y nadie es indispensable, ¿no? Que eso pues a vos siempre le daba como un miedo, ¿no? Y yo, pues es que ¿por qué te va a dar miedo si se supone que estás haciendo lo correcto, ¿no? Y empezábamos a tener estas discusiones que nunca llegaban a nada, ¿no? Creo que eso es lo más importante de rescatar, que estas discusiones nunca llegaban a nada y como estas discusiones no llegaban a nada, no llegaban a acuerdos, no llegaban a nada, y Dios jamás quiso hacer un acuerdo conmigo en general, tanto que eran los acuerdos de la relación, tanto nada de eso, ¿no? Para él era una relación normal y una relación normal es la familia panista, ¿no? Eh, y pues yo tenía como que intentar de acomodar toda mi personalidad a ser una persona que no soy. Y no solo eso, sino que cuando empezó todo esto del mundo laboral, no me gustaba mi trabajo y demás, Oz ni siquiera me ayudaba, ¿no? Oz era como de, pues es que con esto vamos a comer,
es que aquí sale el dinero y todo eso, y para mí era súper incómodo, complicado, aburrido, era algo que yo no quería. Y en general, lo que me enoja de mí es que nunca dije nada, ¿no? Nunca dije que me sentía incómoda, nunca dije absolutamente nada, ¿no? Todo esto era para mí tan nuevo, pues es en realidad mi primer relación real, porque la primera relación que les voy a hablar como por temporada 5, las primeras dos, esas no eran relaciones, ¿no? Y esta fue la primera relación de verdad, pues yo no sabía nada, yo no sabía cómo una persona me debía tratar. Y yo no sabía que una persona me tenía que respetar en pareja. O que una persona me iba a faltar el respeto en pareja, ¿no? Yo no sabía todas estas cosas. Y pues por ende me era muy complejo hablarlas con Oz. Porque Oz no solo no quería escuchar, es que a Oz no le importaba. Y esta parte de entender es que a Oz yo no le importaba, ha sido muy complejo, ¿no? Y la psicóloga ahí también metiendo su de madera y retorciéndolo. Y es un, ok, pon tú que ignoramos esta parte de Oz, ¿no? Y nos recordamos a ese Oz que te hacía de comer, que te llevaba comida, que no sé qué, que se preocupaba por ti. Pon tú que seguimos con ese Oz, ¿no? ¿Cuáles eran sus pláticas, no? Tú eres una persona que le gusta escribir, que le gusta leer, que toca el piano, que dibuja, que demás. ¿Cuáles eran tus pláticas con Oz? Y yo, la mayoría de mis pláticas con Oz eran sobre que todo el mundo estaba en su contra y que él era perfecto y que él había hecho todo bien, pero como todo el mundo estaba en su contra, por eso lo habían reprobado, ¿no? Por ejemplo. O como que todo el mundo está en su contra, por eso le pasó X, Y, Z cosa. Esa era la situación, ¿no? Y eso era según lo que había pasado para Oz en muchas de las situaciones. Y ya, y dice mi psicóloga, pues sí, me imagino que te hablo, por ejemplo, de la relación que tuvo con Max o de cosas así, pero no sé, por ejemplo, no pueden hablar de, oye, es que tiene un buen que no leo. El último libro que leí es Storytel, ojalá fuera un patrocinio, es la app donde yo suelo leer mis audiolibros y es que no me acuerdo cuál fue el último libro que leí. Creo que el último libro que leí fue La chica del dragón. Lo volví a leer. Y por ejemplo, pues para mí sería como hablar de todas estas partes de todo esto, ¿no? Que pasó a La chica del dragón. Y como a mí me gusta toda esta parte de los datos, la seguridad y demás, y por eso a veces me es más fácil acusar a la gente porque pues se cae con problemas. Y todo esto, ¿no? Por ejemplo, yo podría hablar con eso con una persona, pero por ejemplo, no podría entender ni siquiera la mitad del vocabulario que usa la novela, por ejemplo. Ya hice trampa. El último libro que leí, por ejemplo, un conocido me recomendó que sí leyera sobre Charles Bukowski y que lo comparaba con Mario Benedetti. No me acuerdo con quién hacen las comparaciones. Entonces tenía este poemario por ahí y dije, lo voy a leer, ¿no? Pero la poesía de Bukowski es para mí como, o sea, hay muchos poemas muy buenos, ¿no? Como el de Busca a alguien que ames tanto que haga matarte, algo así, ¿no? ¿Cómo va esa poesía? Yo aquí haciendo una búsqueda rápida y encontré la frase. Por ejemplo, esta frase que también me gusta mucho de Charles Bukowski es encuentra lo que amas y déjate que te mate, ¿no? Y son todas estas cosas que digo, son cosas buenas, ¿no? Tiene de todo, tiene de todo Charles Bukowski, pero pues no es mi estilo. Pero por ejemplo, hubo una vez algo que compartí en Instagram y que punto me contestó, ¿no? Que pues, es de Bukowski, que dice algo así como, hay dos tipos de personas. Hay personas que se la viven buscando al amor de su vida y se casan con la persona que no es el amor de su vida.
Hay personas que deciden esperar al amor de su vida y se quedan solos toda su vida, ¿no? Hablando de esta parte de que pues no existe un amor para toda tu vida. Eh, y a mí me gustó muchísimo, ¿no? Pero pues el hecho de que fuera Punto quien me contestara y me preguntara cuál era la otra parte de la frase, yo sí dije, ay, señor, ya no quiero hablar de esto con Punto. Qué cosas, ¿no? La hipotenusa. Pues Punto evidentemente no me contestó al respecto, pero yo sé que, por ejemplo, Punto sería una persona con la que podría hablar al respecto. Y si hay personas como Punto, hay muchísimas más personas como él, ¿no? Entonces yo me estaba uniendo a una parte de la sociedad que no me va a llevar a donde quiero llegar. Y si me junto con personas como Punto, pues puedo encontrar a esa persona para mí. Es esta parte de, como dice Bukowski, hay que dejar varias vidas para encontrar la verdadera vida, ¿no? Entonces, pues yo ya tuve que dejar ese yo infantil de 21 años, que no sé cómo llegó a los 25, y mi yo de 26, que empezó como toda esta parte, pues también ya la dejé, ya soy mi yo de 27, que soy una persona muchísimo más centrada, más, ¿y esto qué me va a dar, no? ¿Y a esto qué le voy a aprender? Entonces, pues también no es que no tenga mis paranoias o que no me ponga mal, no, o sea, no me, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Pero pues tengo 27 años haciéndolo, es muy complejo, pero pues al menos ya sé que, ya sé a dónde, ya sé cómo voy a llegar y ya sé qué es lo que quiero, ¿no? Pero me tomó un año de mucha terapia, mucha introspección, mucho, muchas cosas ese año para yo hoy poderte decir, yo sé qué quiero hacer de mi vida, yo sé qué busco en una pareja, yo sé muchas cosas, ¿no? Cuando yo hice esa primera lista de qué busco en una pareja, pues para hacerme lo más difícil que saliera con cualquier persona, lo cual no hice porque no suelo respetar mis propias reglas. Por eso estoy en un periodo de juicio si seguimos el camino del héroe. Em, eh, es que de veras, qué necesidad mía de repetir patrones, ¿no? Qué necesidad mía de estar en lo mismo y demás. Y toda esta parte es que debo de buscar una persona con la cual pueda hablar, por ejemplo, de por qué no me gusta Bukowski. No sé, algo bien sencillo, ¿no? De por qué la poesía de Bukowski no se me hace buena. Solo se me hace una persona que habla de la crueldad de la vida y mucha gente no lo hace y por eso se volvió popular. Pero esta parte de no con cualquier persona podría abordar estos temas, por ejemplo. No es muy fácil, no es muy sencillo, no cualquier persona lo haría y esto me lleva a situaciones complejas. Entonces, si yo voy a tener estas situaciones complejas, pues me lo hace muy, muy difícil. Y pues ahorita con toda esta parte de que quiero cambiar muchas cosas de mi vida, pues yo estoy intentando vivir con el mínimo, ¿no? Para poder sobrevivir con el mínimo. Y Y yo ya estoy intentando tomar ese salto, pero pues tomar ese salto me va a hacer dejar hacer muchísimas cosas de las que quiero hacer. Y en general, no sé qué voy a hacer, ¿no? No sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, no sé muchas cosas, pero sí me gustaría poder hacerlo. Sí me gustaría que se pueda hacer, que se logre y demás. Y pues por eso le tengo que meter esa energía. Tengo que poner esa energía, tengo que centrar mi energía ahí. Y todo esto lo hace complejo porque no solo la gente no lo va a entender, eh, me ha tocado controlar mis propios demonios, hablar con mis papás de temas que no he querido hablar. Y todo esto siempre ha sido para mí es que es muy difícil salir de tu zona de confort. Si a mí yo de 18 le dijeran todo lo que tiene que pasar, quizás no quisiera pasarlo, ¿no? O sea, a ese grado de todo lo que he hecho para llegar a ser esta persona hoy,
Es más, mi yo de hace un año no me reconoce. Mi yo de hace un año no podría pensar que ya escribí 80 poemas que pienso publicar para en cuanto los termine de editar y termine de editarle el libro. O sea, mi yo de 27, mi yo de 26 no se podría hacer a la idea. ¿Por qué? Porque pues era una realidad imposible. Y pues es todas estas partes de, he tenido que hacer todas estas rupturas de paradigmas, de miedos y demás. Y me ha costado muchísimo. Es decir, mi yo de ahora jamás andaría con alguien como punto. Mi yo de 21 años diría, solo la vida es una, hay que disfrutar, ¿no? Y si son estas cosas que digo, me da gusto saber que ya no estoy ahí, me da gusto saber que yo ya no estaría en una relación como la que estuve con Oz, me da gusto que soy capaz de elegir mi soledad antes de elegir estar con alguien que no me quiere. Me da gusto poder verme en este espejo, escuchar mis capítulos anteriores y darme cuenta qué bueno que yo ya no soy esa persona, ¿no? Qué bueno que he podido avanzar, qué bueno que todos estos capítulos hasta me ayudan a recapitular lo que estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, escuché estos apenas de Lo Ho'oponopono, que son los que se han publicado, y dije, sí, o sea, evidentemente, ¿no? Evidentemente he crecido tanto, he cambiado tanto, o sea, me da mucha tristeza que apenas lleve 30 libros este año, a comparación de los 300 que leí el año pasado, pero sí es para mí pero es que cambié de objetivos. Si ya no estoy centrándome en leer un montón y me estoy centrando y por fin me estoy centrando en hacer lo que yo quiero, evidentemente no puedo leer tanto, ¿no? O sea, me da tristeza porque quisiera hacer muchísimas cosas y la vida no me da para eso, ¿no? Pero al fin estoy pudiendo acercarme a mis objetivos. Y todos estos objetivos no serían ni siquiera posibles de pensar si no hubiese pasado en una relación como la que tuve con Oz, ¿no? Son cosas que si yo no me hubiese alejado tanto de mi espiritualidad, no me hubiese centrado tanto en recuperarla, ¿no? Por ejemplo, son todas estas cosas que digo, es que tenía que pasar. Y por eso yo ya no soy como de un, es que Oz destruyó mi vida. Yo soy más como un, es que soy bien terca. Si no me hubiera pasado algo así, nunca hubiese intentado cambiar. Nunca hubiese intentado ir a terapia de verdad. Nunca hubiese hecho tantas cosas porque soy muy terca. Voilà, mis amigos. Creo que las reflexiones más importantes estuvimos alargando algo inevitable, ¿no? Creo que todas las personas que ya hayan escuchado hasta este capítulo 15 se dan cuenta de que no solo éramos incompatibles, sino que estar 5 años juntos, por eso estábamos como estábamos, ¿no? En general me gustaría decir que hay cosas que no pasaron, que hay cosas que me inventé o que exageré, pero estoy intentando contar los eventos sin poner mucho a mi sentir, ¿no? Porque si hablara de cómo me siento y cómo me ha afectado reabrir algunos capítulos, pues nunca acabaría los podcasts. Y también me ha ayudado mucho a ver todos estos problemas, ¿no? En general, me gustaría hasta decir cosas como, todo fue culpa de él, ¿no? Pero pues hay muchísimas cosas que yo acepté, que dejé pasar, que yo no tenía ni esa autoestima, ni sabía poner límites, ni me sabía dar a respetar, cosa que al menos ya aprendí por fin. Y son cosas que pues, simplemente tenían que suceder, ¿no? Me parece muy importante que mucha gente pueda escuchar todas estas partes tóxicas que tuvimos Oz y yo, para que no solo busquen si caben en alguna de las dos situaciones, sino que de verdad puedan identificar si estuvo bien, estuvo mal y poderlo ver en su propia vida, ¿no? Es muy difícil verlo sobre uno. Y por eso siempre yo que leo un libro intento ver, ¿y este libro qué me dice de mi vida, no? Porque todo es un espejo, todo completamente es un espejo. Y si yo me estaba viendo en el espejo de Oz, pues yo que tenía que aprender de ahí, ¿no?
En fin, mes amis. Bonjour, bon chat. Nos vemos todos los lunes a las 8 de la mañana. Yo soy Vika y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, muchachos. Suscríbanse al canal. Quiero que estén aquí. Y si ven los capítulos sin estar suscritos, de verdad, con estas van a ver cómo les caigo, ¿eh? Nos vemos pronto, muchachos. Espero ahora sí estar más presente en los capítulos, pero aquí estoy escuchando todo. Bon ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? Princesa, no se sacude y tira un chingo de pelo. Y ya se fue la gorda. Vino a saludar y ya se va a bañar allá. ¡Ay, ay, ay! Bon